Este fanfic no es mío, es de MeowCatMax. Puedes ver esta historia en Archive of Our Own en la descripción, les dejo el link de la historia. Recuerdo muerto MeowCatMax capítulo 18. El principio del fin resumen. Sangre salpicada, votos rotos, apuestas altas. Atrapados en la creciente tormenta, el sonido de las cadenas anuncia una reunión esperada. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Tiempo presente en Milord Manor. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la mansión del Milord, que ahora servía de campamento base para los preparativos de la misión. Las antorchas parpadeaban, iluminando los campamentos improvisados que se habían instalado como residencias temporales para los miembros del campamento de Anastasia y el Colmillo de Hierro. Jefe, permítanos acompañarlo, suplicó un miembro de Colmillo de Hierro, inclinándose junto a 3 de sus camaradas. Insistieron en estar a su lado para protegerla, pues su confianza en los demás se había desmoronado tras los recientes acontecimientos. Eran excepcionalmente cautelosos. Les impactó como su dama, que siempre los mantenía cerca, había decidido de repente embarcarse en esta misión sola con su grupo rival. No, respondió Anastasia rotundamente, sin dudarlo. Al notarlo, Ricardo, que la había estado escuchando y observando desde lejos, se acercó a ellos. Siendo el más cercano a Anastasia, sintió una sutil inquietud a su alrededor. Algo no cuadraba. Aunque no pudo identificar ningún cambio específico en su comportamiento o gestos, esta sensación persistía, y le costaba expresar sus dudas con claridad. Anabo, dijo, estos hombres tienen razón. La atalaya no es lugar para un paseo solitario. El viaje en sí mismo conlleva riesgos. Continuó. Anastasia se giró hacia él, con un brillo penetrante en sus ojos que hizo que los miembros del Colmillo de Hierro detrás de Ricardo se enderezaran instintivamente. Ricardo, dijo con voz fría y mesurada, ¿cuestionas mi juicio? Ricardo se estremeció por dentro ante la franqueza, pero se mantuvo firme. No lo cuestiono, jefe, solo, me preocupa. Todos hemos visto hasta dónde son capaces de llegar nuestros enemigos. Viajar con un bando rival, sin importar la tregua actual. Su voz se fue apagando, incapaz de expresar plenamente su persistente sospecha. Anastasia suspiró. Ricardo, tu lealtad es apreciada. Pero tus preocupaciones son infundadas en este caso. Considera la logística. La atalaya no es un destino tranquilo. Cada persona extra es más equipaje, más bocas que alimentar, más tiempo dedicado a recorrer terrenos traicioneros. El tiempo, Ricardo, es un lujo que quizá no tengamos. Señaló a los miembros reunidos de su campamento y al Colmillo de Hierro. Cada uno de estos individuos es valioso aquí, gestionando nuestros recursos y manteniendo nuestras defensas. Sus habilidades se aprovechan mejor para asegurar nuestra fuerza continua, en lugar de arriesgarse en una aventura donde su número ofrece poca ventaja contra los peligros desconocidos que probablemente nos acechan. ¿Y quién sabe qué secretos podríamos descubrir en este viaje? Simplemente, ambos compartimos objetivos individuales. Son ventajas, no desventajas en este proyecto específico. Anastasia puso una mano sobre el brazo de Ricardo, con una firmeza sorprendente. Confía en mí, Ricardo. Este es el enfoque más eficiente. Tu preocupación es evidente, pero en este caso, tu lugar está aquí, asegurándote de que nuestros cimientos se mantengan sólidos mientras busco las respuestas que necesitamos desesperadamente. ¿Entiendes? Ricardo la miró fijamente a los ojos, asimilando poco a poco la lógica de su argumento. El simple coste de la expedición ya era un argumento contundente. También reconoció la verdad en su evaluación de los desafíos logísticos. A regañadientes, asintió. Entendido, jefe. Mientras tanto, Emilia y Ren discutían su próximo paso con Roswaal. ¿Cómo podemos confiar en ella en esta situación, después de todo lo que le hizo a mi Subaru-kun? Expresó Ren su preocupación, pues estaba al tanto de toda la experiencia. Aunque desconocía todos los detalles que conocían los demás miembros del campamento, se enfureció cuando Anastasia apareció. Sin embargo, se mantuvo firme, por mucho que la odiara. Había aprendido de Subaru que ser impulsivo y emocional podía llevarte a la trampa del enemigo. Se contuvo hasta que Anastasia reveló sus intenciones.
Ya sabemos dónde está Subaru, ¿por qué necesitamos cooperar con ella? Miró a Roswaal con furia, quien se mostraba anormalmente tranquilo. Ren percibió un sutil cambio en el ambiente, la sospecha de que algo andaba mal y de que Anastasia no solo buscaba una simple redención, ofreciéndose a ayudar y financiar la expedición. Mi querida Ren, tu enojo es comprensible. Sin embargo, Anastasia-sama posee una sólida red de comerciantes que recorren incansablemente esos caminos áridos y descuidados día y noche. ¿No serían ellos dignos guías para nosotros?, ofreció Roswaal como justificación, manteniendo su tono habitual. Emilia y Beatrice, sin embargo, lo miraron con enojo, encontrando sus frecuentes cambios de humor muy sospechosos. Hacía tiempo que se habían dado cuenta de que, con la muerte de Subaru, el voto de muerte que unía a Roswaal se había roto, ya que uno de los miembros que participaban en el voto lo consideró nulo tras su fallecimiento. Roswaal sonreía para sus adentros. Aunque sus planes iniciales habían fracasado, aún poseía su agudo intelecto para contrarrestar cualquier ataque en su contra. Estaba usando a Klimt con eficiencia para sembrar el caos en la capital, desviando la atención del consejo y asegurando así una oportunidad de obtener la sangre de dragón. Casi había perdido toda esperanza después de que Subaru fuera dado por muerto, pero ahora, esta se sentía como una oportunidad de oro, una nueva esperanza que brotaba de un jardín marchito. Sospechas, dudas, miedo e incluso culpa llenaban el aire denso y sofocante. La atmósfera alrededor de la mansión se sentía pesada, como si estuviera llena de una miasma palpable. La tensión era intensa, llegando a su punto álgido. Sin embargo, dejando de lado sus agendas individuales, todos habían convergido en una sola misión, aunque con diferentes objetivos finales: encontrar y traer de vuelta a Natsuki Subaru. Tiempo presente en las afueras de la capital entre los edificios derruidos y deteriorados, bajo la inmensa bóveda del cielo nocturno, el altercado había dado lugar a un reencuentro inesperado. Fue un momento marcado por el persistente olor a sangre y el peso de la traición, pero una tenue y frágil señal de esperanza aún ardía en sus corazones. La expresión de Garfield se endureció hasta convertirse en un profundo ceño fruncido. Se mordió el labio, una clara indicación de que no quería este enfrentamiento con Subaru, no después de su traición. Pero sabía que era inevitable. Subaru y Garfield se quedaron paralizados, mirándose fijamente. Subaru tenía los ojos abiertos, llenos de incredulidad y un profundo miedo. Su mirada se crispaba, sin pestañear. El trauma de su tortura era evidente en cada pequeño estremecimiento que lo recorría al más mínimo movimiento de Garfield. Garfield, a su vez, le lanzó rápidas y vacilantes miradas a Subaru, captando lentamente la magnitud de su reacción. «Capitán», susurró, con la boca seca, la garganta apretada y las palabras fallando. Una sensación desconocida, una situación nunca antes vivida. Tenía la cabeza hecha un mar de confusión, la culpa y el miedo lo agobiaban. Tenía los hombros hundidos y la espalda inclinada hacia adelante. Se clavó las uñas en las palmas de las manos, manchándose los puños ya empapados de sangre. Las venas se le hinchaban en los puños y la frente, sus colmillos desnudos se apretaban entre sí, su respiración era entrecortada. Era incapaz de reconciliar las emociones contradictorias en su interior. Una parte se sentía aliviada de estar vivo, pero su estado actual alimentaba una ira ardiente dirigida contra sí mismo. Félix yacía tras él, con los ojos completamente hinchados y empapados de sangre, y la vista borrosa. Apenas podía abrirlos lo suficiente para vislumbrar a su atacante, pero distinguió la figura encapuchada de Garfield caminando hacia Subaru. El pánico se apoderó de él. «No. No. No». Respiró con dificultad y enseñó los colmillos. La sangre manaba de sus labios y mandíbula reventados mientras arañaba desesperadamente la tierra, arrastrándose hacia adelante. Sus manos rebuscaron entre los escombros hasta que logró agarrar una roca, que lanzó con todas sus fuerzas hacia Garfield. Van Garfield, consumido por la ira, perdió el control. Se rascó la nuca donde la roca lo había golpeado, y su furia se intensificó. El aura opresiva y la sed de sangre desenfrenada ahora tenían un objetivo tangible. En su mente, estaba justificado. El caballero que había torturado a su capitán estaba justo frente a él. Ya lo había decidido. Acabaría con Félix allí mismo.
Se aseguraría de que Félix sufriera el mismo tormento antes de morir, tal como creía que Félix le había infligido a Subaru, a juzgar por su estado físico destrozado. Mientras Garfield se acercaba sigilosamente al cuerpo destrozado de Félix, que yacía entre la tierra y los escombros, Subaru gritó: «Garfield, no». Pero su voz era demasiado débil para alcanzarlo. Tyrone Garfield miró hacia atrás un instante, viendo a Patrache tirando con fuerza de su chaqueta, intentando detenerlo. Pero Garfield, consumido por la rabia, ignoró al dragón de tierra y siguió caminando, arrastrando a Patrache, quien intentaba desesperadamente detenerlo. Félix sabía que este podría ser su fin. Con sus brazos magullados y maltrechos, intentó levantarse, con la mirada fija en Garfield, aunque aún no podía reconocerlo claramente a través de la neblina carmesí de sangre que le oscurecía la vista. Todavía no. Lo destrocé una vez, lo traicioné una vez, pero esta vez no me contendré, susurró Félix, concentrando todas sus fuerzas para ponerse de pie. Con cada paso que daba Garfield, Félix sentía que su reloj de vida se acercaba a su fin. Hasta que una pequeña figura se interpuso valientemente entre ellos. Con el pecho inflado y una confianza sorprendente, Petra abrió los brazos de par en par, haciendo todo lo posible por bloquear a la enorme bestia que tenía delante. Con una voluntad inquebrantable, declaró: «Puede que haya hecho daño a Subaru-sama, pero matar nunca es una opción. Solo serás una carga para Subaru-sama». Sus ojos se llenaban de lágrimas al final de cada frase, y su voz temblaba ligeramente a medida que la adrenalina inicial que había disipado su miedo comenzaba a disminuir. «Oye, Garfield», gritó Subaru, y Garfield, al oírlo finalmente, giró la cara. Puñetazo. Subaru, con todas sus fuerzas, asestó un puñetazo contundente en la cara de Garfield. Aunque apenas le causó daño físico, fue suficiente para sacarlo de su ira. «Garfield, matar a Félix no solucionará nada», gritó. «Si le haces lo mismo, ¿qué diferencia habrá entre él y tú?», intentó razonar. Pero él, incapaz de encontrar palabras para contraatacar, y ante las miradas de Petra y Patrache, se giró hacia Subaru. «Solo si mi ego no me hubiera cegado, capitán, lo siento, lo siento». Garfield abrazó a Subaru con fuerza, levantándolo en el aire y llorando por su perdón. Quería. No, déjenlo en paz». Petra y Patrache entraron corriendo, haciendo todo lo posible por calmar a Garfield y evitar que Subaru resultara más herido. La luna se ocultó tras las sombras, y usando la madera rota entre los escombros, se refugiaron en un almacén abandonado para pasar la noche. Petra comprobó meticulosamente que Subaru no se hubiera reabierto ninguna herida. «Le dije que no fuera tan descuidado, Subaru-sama», dijo, inflando las mejillas. Subaru se rascó la nuca, riendo levemente mientras intentaba disculparse, solo para recibir miradas fulminantes de Patrache, quien asintió en apoyo de Petra. Garfield estaba sentado junto al fuego, atendiéndolo diligentemente y lamiéndose las heridas como un animal salvaje. Félix, por otro lado, se curaba lentamente con magia de agua, con sus bajas reservas de maná obstaculizadas. Frunció el ceño al ver a Garfield lamiéndose las heridas. «Eso no es higiénico. Déjame curarte». «No hace falta», espetó Garfield, interrumpiendo bruscamente a Félix. «Todavía no te he perdonado. Puede que el capitán sea el tipo más amable del mundo, pero yo no. Nunca olvidaré tu cara, tu olor, ese asqueroso olor a inmundicia». «El tiempo se acaba», afirmó Echidna a través de su cristal. «¿Qué significa?», pensó Subaru, sondeándola. «El miasma alrededor de la torre aumenta mientras hablamos». «Aunque sería muy inusual para mí asumir esto», dijo en tono juguetón, lo que solo enfureció aún más a Subaru. «¿Qué supongamos?». Presionó. «El sello se romperá». «Parece estar casi al límite», soltó Echidna, cuyas palabras dejaron atónitos a Subaru. En su mente, evocó todos sus recuerdos de Satella, desde su encuentro en las pruebas hasta el sueño reciente que compartió con ella, todo cobrándose sentido, abrumándolo. «Odio decirlo, pero solo tú puedes salvarla», dijo Echidna. Sus palabras impactaron profundamente a Subaru. Lo pensó, con un torbellino de emociones arremolinándose en su interior. «¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué tengo de especial que siempre termino involucrado en cada situación difícil?».
Pero Subaru ya lo había decidido. Este sería el fin. La confrontaría. Necesitaba respuestas. ¿Por qué? Simplemente ¿por qué lo trajo a este mundo maldito? ¿Por qué le otorgó tal poder? Y lo más importante, ¿quién era ella realmente? Mientras tanto en la capital los edificios temblaron al estallar enormes enfrentamientos. Civiles armados con espadas atacaron la sala del consejo. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Gritaron los sabios aterrorizados. ¿Cuál es la situación afuera? Preguntó Miklotov, tranquilo y sereno. Sí, señor, la multitud se descontroló. Sospechamos que las fuerzas rebeldes están usando cristales mágicos para volar el centro de la capital. Ambos bandos han sufrido bajas, respondió uno de los caballeros apostados. Ya veo, respondió con calma, cerrando los ojos y reclinándose en su silla, acariciándose la barba. Esto es grave, entraron en pánico los demás sabios al oír el informe. Todos se apresuraron a escapar, ayudados por sus caballeros asignados, saliendo uno por uno. Miklotov se giró a su lado, mirando a Bordeaux. ¿No escaparás tú también? Este lugar está a punto de ser incendiado, se burló. Vaya. Como si me importara. Puede que haya envejecido, pero en el fondo sigo siendo un caballero. No soy un desertor, respondió, dirigiendo la mirada hacia la puerta de la sala del consejo, esperando que los rebeldes entraran. Los caballeros que los custodiaban temblaron al verlos tan tranquilos. No pudieron evitar darse cuenta de que estos dos habían aceptado su fin. Pueden irse todos, ordenó Miklotov a los caballeros. Pero Miklotov-sama, cuestionó el caballero, aún indeciso sobre si abandonar su puesto o vivir según su juramento de caballero. Tiene razón, añadió Bordeaux a la conversación. Cuiden de sus familias, manténganlas a salvo. Con un suspiro de fastidio, añadió. Antes de ser caballero, son hijo, esposo, amigo, padre, así que váyanse. Pero, váyanse. Gritó, y los caballeros, sin hacer más preguntas, se dispersaron, corriendo presas del pánico. Oh, parece que tú también tienes un lado sensible, preguntó Miklotov sonriendo. Pero Bordeaux no respondió, con la mirada fija en la puerta. Ambos permanecieron sentados en solemne silencio, esperando su fin. Mientras tanto, Reinhard y Feld llegaron a la capital. Un repentino escalofrío les recorrió la espalda al encontrarse con una atmósfera siniestra. La inquietud se apoderó de ellos al notar que la mayor parte de la capital estaba desierta. Sin percatarse del peligro que se avecinaba, continuaron hacia el centro, posiblemente buscando pistas sobre Subaru. Reinhard miró a Feld, notando su expresión preocupada. Feld-sama, por favor, quédese cerca de mí, dijo. Feld, al percibir su preocupación, volvió la mirada hacia el camino, avanzando con cuidado y cautela. Mientras tanto, en la relativa seguridad de su hogar, Cadomón abrazó con fuerza a su familia. Mientras los temblores resonaban hasta los cimientos de su vivienda, instintivamente se acurrucaron juntos en el comedor. Cadomón abrazó firmemente a Raxa, quien a su vez acunó a Plum con firmeza entre ellos. Su respiración era entrecortada. Los efectos persistentes de su experiencia cercana a la muerte alimentaban un pánico primitivo. Raxa, aunque visiblemente conmocionada, se concentró en Plum, susurrándole palabras de consuelo y acariciándole el cabello. Su propio miedo fue momentáneamente reprimido por la necesidad de consolar a su hija. Plum, atrapada en el abrazo protector de sus padres, temblaba, sus pequeñas manos aferrándose a sus ropas. Lenta y dolorosamente, el violento temblor se calmó, dejando tras de sí un silencio inquietante y el eco persistente de la destrucción. Señor Knight, necesitamos encontrar un lugar seguro, dijo Raxa con la voz cargada de preocupación y lágrimas en los ojos. Miraba constantemente a Plum, acurrucada en sus brazos. Las pequeñas manos de Plum se aferraban a la ropa de Raxa, sus ojos abiertos recorriendo la habitación, buscando el origen de los temblores que no entendía. Las lágrimas corrían por su rostro, dejando rastros húmedos en sus mejillas. Raxa la abrazó con más fuerza a cada instante. Decidida a mantenerse a salvo, se secó las lágrimas con las mangas, fijando la mirada al frente. Sus ojos brillaron con una determinación feroz y asintió con seguridad.
Al ver la determinación de su esposa, Cadmon sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. No podía explicar bien la sensación, esa imperiosa necesidad de proteger algo preciado, una sensación que lo recorría como adrenalina. «Raxa, coge a Plum y corre», gritó. Pero, sin peros. La interrumpió. «Te necesita ahora mismo. No sé cuánto tiempo más podré aguantar esto, pero solo un poco más, quiero abrazarla, quiero amarla, quiero que me mire como me miraba, llamándome papá», dijo con voz entrecortada. «Cariño, entendido». Sin discutir, Raxa supo que esta era su prueba, una prueba de Odd para demostrar su valía como padres. Nunca permitiría que Plum sufriera daño alguno. «Llévenla y escapen. Los espero en las afueras con un carruaje listo», instruyó Cadmon. La expresión de Plum era de confusión y miedo. Temblaba por los repentinos temblores. Mientras tanto, en un callejón tenuemente iluminado, dos figuras temblaban mientras se escondían desesperadamente del caos creciente que envolvía la capital. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de ellos con cautela, con la voz entrecortada por el miedo. «No me preguntes». «¿De quién fue la idea?», replicó el otro, con un tono cargado de acusación. «Nunca quisimos usar estos cristales para nada más que para defendernos. Ahora somos enemigos absolutos, ¿entiendes? Ahora somos enemigos de todo este reino», gritó el primero, con la voz llena de desesperación. «¿Te das cuenta de cuánta gente inocente murió?», le gritó directamente a la cara. El otro apretó los dientes, apartó la mirada y una gota de sudor le recorrió el rostro cubierto de tierra. Golpe sordo, golpe sordo, golpe sordo, golpe sordo. El sonido distintivo de dos pares de pasos acercándose resonó tras ellos. Lentamente, con el corazón latiendo al unísono, se giraron para encarar el origen del ruido. «Disculpe», gritó una voz joven pero segura, clara y formal. Para su horror, ante ellos estaban el legendario santo de la espada, Reinhard van Astrea, y su dama, Felt. Los dos hombres se estremecieron, con el cuerpo paralizado por la conmoción y el miedo petrificado. La comprensión de quien estaba frente a ellos los invadió, reconociendo al santo de la espada con su inconfundible atuendo de caballero. «¡Corre!», gritó uno de los hombres a su compañero, y ambos salieron disparados en direcciones opuestas. «Reinhard, atrápalo. Yo traeré al otro imbécil», exclamó Felt. «Felt-sama, Tulengu, cállate», replicó ella, interrumpiendo a Reinhard a media frase. Intercambiando una mirada de confianza con el santo de la espada, saltó a un tejado cercano, persiguiendo ágilmente a su objetivo por el horizonte de la ciudad. Reinhard adoptó una postura de combate, agachándose y cerrando los ojos. Respiró hondo y, al exhalar lentamente, dio un poderoso salto, acortando rápidamente la distancia entre él y el hombre que huía. «Ah», jadeó el hombre, mirando hacia atrás. Miró a su alrededor, pero al no ver a nadie persiguiéndolo, respiró aliviado y continuó corriendo, completamente ajeno a su entorno. «Bulto, oye, idiota, mira por dónde vas». Empezó a gritarle a la persona con la que acababa de chocar, pero las palabras se le atascaron en la garganta al tropezar y caer de espaldas. «Por favor, no», su voz era apenas un susurro mientras Reinhard se paraba frente a él. El hombre, presa del terror, entró corriendo en la casa junto a él. Reinhard, confundido por la reacción exagerada, pero reconociéndolo como un simple matón, reprimió cualquier agresividad que pudiera haber sentido y, esforzándose por calmar la situación, siguió al hombre que había entrado por la puerta. «Que nadie se mueva», le gritó el matón a Cadmon. «¿Quién demonios eres?», le gritó Cadmon, con el pánico inicial convertido en una oleada de ira. El matón, igualmente asustado, saltó hacia Raxa, la agarró y le puso el cuchillo en la garganta. «No», gritó ella, temblando violentamente mientras intentaba desesperadamente proteger el rostro de Plum de la aterradora escena. «Aléjate de ella», rugió Cadmon. «No te acerques», gritó el matón, apretando el cuchillo contra la garganta de Raxa. Cadmon se estremeció cuando la punta afilada le arrancó una pequeña gota de sangre. Su vista se entrecerró de rabia, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y el corazón le retumbaba en los oídos. Un solo pensamiento lo consumía. «Te mataré. Te mataré. Te mataré. Basta».
anunció Reynard a todos los presentes. Entrecerró los ojos de ira al ver al hombre que tenía como rehenes a Ratsa y Plum. Apretó los puños, reprimiendo la furia, y exigió: «Suelten al civil ahora y su sentencia será menor». «¿Crees que soy idiota?», gritó el hombre, retrocediendo lentamente hacia la puerta trasera. Cadomón, con su aura amenazante, se acercó demasiado, haciendo que el hombre se estremeciera. «No te acerques demasiado, o esta mujer pagará las culpas», gritó, apretando los dientes. «Mami, mamá», gritó Plum, con su vocecita llena de miedo. No entendía qué pasaba. Los fuertes gritos la aterrorizaban, y su incapacidad para ver con claridad aumentaba su angustia. Ratsa la abrazó con más fuerza. «Tranquila, querida. Mamá está aquí», susurró, intentando calmarla. «Sigue adelante», ordenó el hombre mientras Ratsa, aún intentando calmar a Plum, retrocedía con cautela. Reynard y Cadomón cruzaron miradas con el secuestrador. La tensión reinante en la sala era intensa y había mucho en juego. Reynard sopesaba cada acción con cuidado, consciente de que incluso un pequeño error podía tener consecuencias nefastas. Miró a Cadomón, percibiendo su aparente ira, y supo que tenía que controlar a algo más que al atacante. Cadomón estaba claramente cegado por la furia, y Reynard tenía que asegurarse de no agravar la situación. Reynard examinó meticulosamente al hombre de pies a cabeza hasta que un tenue resplandor que emanaba de su bolsillo le llamó la atención. La tensión en la habitación era palpable. El hombre, mirando nerviosamente hacia atrás y luego hacia adelante, soltó repentinamente a Ratsa y Plum, empujándolas hacia Cadomón. Luego se dio la vuelta, intentando escapar. Reynard dio un pequeño paso al frente, pero el hombre arrojó rápidamente el cristal mágico de su bolsillo. «¡Ah!», gritó, lanzándolo al aire. El cristal pulsó con una luz brillante mientras vibraba intensamente, casi cegando a todos los presentes. ¡Bum! Una explosión ensordecedora atravesó el aire, destruyendo la parte trasera de la casa. Aunque el cristal era pequeño, la explosión causó una destrucción considerable, sepultando a Cadomón y a su familia bajo los escombros. El polvo y los escombros llenaron el aire. El temblor de la explosión alertó a otros caballeros cercanos, quienes acudieron de inmediato al lugar para socorrer a los civiles. A pesar del pánico y el caos, su deber fundamental de proteger a los ciudadanos de la nación permaneció arraigado en ellos. De entre los escombros, Reynard emergió, recorriendo con la mirada la devastación, buscando desesperadamente a Cadomón y a los demás. Utilizando frenéticamente su protección divina de detección de vida, cerró los ojos, concentrando sus sentidos, esforzándose por percibir cualquier chispa restante. Un leve susurro de vida se registró en su mente, impulsándolo hacia un punto específico. Con pasos potentes, saltó hacia la zona, desgarrando con las manos los tablones astillados y las piedras rotas. Bajo los pesados escombros, encontró a Cadomón, con el cuerpo arqueado instintivamente sobre Ratsa y Plum, protegiéndolas del peso aplastante. «¿Tú, señor Knight, se encuentra bien?», preguntó Plum con voz temblorosa. A su lado, Ratsa, con lágrimas corriendo por su rostro, miraba a su esposo, cuyo casco estaba retorcido y aplastado, impidiéndole visiblemente la respiración. «Ratsa, vete», exclamó Cadomón con voz ahogada. «Pero, vete. No podré aguantar más», gritó con la voz tensa por el dolor y la desesperación. «Señor Knight». Los ojos de Plum se llenaron de lágrimas al comprender la gravedad de la situación, incluso para su joven mente, con una claridad aterradora. «No iré a ningún lado sin el señor Knight», gritó, hundiendo el rostro en el vestido de su madre. «Plum», sollozó Cadomón, rompiéndose por fin el dique de sus emociones. Todo, una cosa terrible tras otra, se había derrumbado sobre él y su feliz familia. Pensó, con una angustia desgarradora: «¿Qué he hecho mal para merecer esto?». Absorto en su amarga culpa, Cadomón sintió que el peso opresivo de su cabeza se movía. Los restos destrozados de su yelmo se alzaban, y el metal distorsionado rozaba contra sí mismo. Sin embargo, su visión permanecía nublada. No se atrevía a moverse, pues su instinto le gritaba que el más mínimo temblor haría que el resto de los escombros inestables se desplomara sobre ellos.
percibió la cautelosa presencia de Reynard cerca, el caballero conteniéndose, evaluando la precaria situación, probablemente buscando una manera de ayudar sin agravar el peligro. Entonces, a través de los huecos entre los escombros, Cadomón sintió dos pequeñas manos aferrándose a su casco. Al retirar la última y obstinada pieza de metal, una luz cegadora lo iluminó. La cabeza le dio vueltas por un instante, desorientado. La repentina oleada de luz lo mareó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublándole la vista, pero no eran lágrimas de irritación. A través de la neblina, vio algo mucho más brillante que cualquier luz, más preciado que cualquier joya. Vio el rostro de Plum. Sus pequeños rasgos estaban marcados por la preocupación, las lágrimas se le aferraban a las pestañas, pero su ceño estaba fruncido por una sorprendente e inquebrantable confianza. Se acercó, con su vocecita cargada de emoción. «Señor Knight, lo sabía», susurró, quebrándose la voz al pronunciar la última palabra. Raxa observó en un silencio atónito, mientras las lágrimas ya se deslizaban silenciosamente por sus mejillas. Nunca antes había visto tanta valentía en su hija. Ella quedó momentáneamente perdida, simplemente cautivada por la fuerza inesperada de Plum. «Lo sabía, papá, eras tú», continuó Plum, con la voz ligeramente temblorosa. «Cuando vi la sonrisa de mamá al hablar de ti, me di cuenta de que mamá solo sonríe así cuando está contigo». Raxa no pudo contenerse más. Un sollozo ahogado escapó de sus labios y lloró abiertamente, rompiendo por fin el dique de sus emociones. Sabía que era papá, pero viendo lo mucho que trabajaba, no quería preocuparte, pensé que papá se enojaría por mi comportamiento nocturno. «Papá, lo siento, papá», dijo Plum con voz ahogada, su pequeño cuerpo temblando por los sollozos. Goteo goteo las lágrimas caían al suelo polvoriento, y los gritos de Plum resonaban suavemente. Una oleada de emociones complejas invadió a Cadomón. Alivio, incredulidad y un profundo y doloroso amor. «Oigan, por aquí. Hay alguien», gritó uno de los caballeros que llegaban. Pronto, más figuras con armadura retiraban con cuidado los escombros restantes, llevando con cuidado a Raxa y Plum a un lugar seguro. «No, quiero quedarme con papá, no», gritó Plum, aferrándose con fuerza a Raxa, quien abrazaba a su hija, llorando a su lado. Mientras tanto, los demás caballeros, con movimientos cuidadosos y magia de apoyo para estabilizar los escombros, lograron sacar a Cadomón de los escombros. La adrenalina que lo había sostenido finalmente se había disipado. Estaba inconsciente, tras haber perdido una cantidad considerable de sangre y maná, y necesitaba atención médica urgente. Reynard corrió hacia los sanadores, con su habitual compostura ligeramente alterada. «¿Cómo está?», preguntó, con un tono de voz que delataba urgencia. «Está bien», respondió uno de los sanadores con calma. «Este tipo tiene un físico imponente, incluso apartamento para ser un caballero. No se preocupen, se recuperará». Reynard respiró aliviado, su mirada se suavizó al observar el rostro de Cadomón, parcialmente oculto por un paño húmedo colocado para calmarlo y protegerle los ojos y la nariz del polvo. Reynard notó la leve, pero innegablemente satisfecha, sonrisa en los labios de Cadomón, incluso en su estado inconsciente, un silencioso testimonio de que todo había salido bien. «Oye, Reynard, ¿estás bien?», gritó Felt, corriendo a su lado. «Sí, mi señora, estoy bien», le aseguró. «Por cierto, mi señora, ¿qué le pasó al otro?», preguntó. «No se preocupe», respondió ella con indiferencia. «Ah, ¿qué quieres decir exactamente con no te preocupes?», insistió. «Simplemente, no te preocupes», repitió ella, con una ligera vacilación en la voz, claramente reacia a dar más detalles. Mientras tanto, en las afueras de la capital, bajo el suave resplandor del sol naciente, el crepitante fuego se redujo a brasas. Los pájaros piaban en lo alto, sus melodías transportadas por la fresca brisa matutina que susurraba entre los árboles y plantas circundantes. «Escúchenme todos, por favor», comenzó Subaru, con una voz que cobraba nueva fuerza. Se giró hacia Petra, Patrache, Garfield y Félix. Sin previo aviso, Subaru hizo una profunda reverencia. El repentino gesto los dejó en un silencio atónito. «¿Qué pasa, capitán?», rugió Garfield con voz alarmada.
Sí, Subaru-kun no necesita bajar la cabeza. Por favor, levántala. Repitió Félix, con evidente pánico. Necesito tu ayuda, continuó Subaru, todavía inclinándose, con los nudillos blancos mientras apretaba los puños. Para salvar a una amiga, alguien que siempre me ha cuidado, que siempre ha estado ahí para mí, alguien a quien había malinterpretado. Ella, Subaru se rascó la mejilla con torpeza, aún incapaz de sostener sus miradas, buscando las palabras adecuadas para que siguieran su desesperado plan de salvar a la bruja de la envidia, Satella. Sabía que pronunciar su nombre complicaría las cosas al instante y de forma desmesurada. Frunció el ceño mientras insistía. Está en grave peligro, y he prometido salvarla. Así que, por favor, préstame tu fuerza. Contuvo la respiración, esperando, con un nudo de miedo en el estómago ante la perspectiva del rechazo. Claro, gruñó Garfield. Su voz ronca sorprendentemente carecía de vacilación. Subaru apretó aún más sus puños hasta que una simple palabra se grabó en su mente. Finalmente levantó la cabeza, con los ojos abiertos por la incredulidad mientras miraba a Garfield y Félix. ¿Ayudarás? Preguntó de nuevo, con la confusión palpable. Vio a Petra y Patrasché sonriendo suavemente, con miradas de apoyo incondicional. Subaru-kun lo dice bien. No hay más preguntas, afirmó Félix, con una media sonrisa cansada pero resuelta en sus labios. Las ojeras eran un testimonio de su reciente experiencia. A Subaru le llevó un tiempo exponer su plan, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de Satella y Echidna, hasta que todos estuvieron en general en la misma página. El amigo de Subaru-kun está en la atalaya. Exclamó Félix, completamente sorprendido, mientras Garfield permanecía a su lado, atónito y en silencio, con la boca ligeramente abierta. Rió Subaru con torpeza, intentando disimular. El problema es que ni siquiera sé dónde está la torre, admitió con naturalidad. Capitán, no se preocupe. Puede confiar en mí. Declaró Garfield con una confianza desbordante, golpeándose el pecho con orgullo, listo para afrontar cualquier desafío por Subaru. La princesa y yo. Garfield captó el sutil cambio en la expresión de Subaru, una sombra fugaz cruzó su rostro al mencionar a Emilia, y se corrigió rápidamente. Mi yo asombroso sabe el camino. Déjame guiarte. Rugió Garfield, con un entusiasmo contagioso. Subaru-kun, ¿estás seguro? Preguntó Félix, frunciendo el ceño con preocupación. Dicen que la torre es un lugar muy peligroso. Ni siquiera Reinhardt pudo llegar. ¿Estás seguro de que aquí es exactamente donde está tu amigo? Félix expresó sus dudas. Oye. Lo dijo el capitán, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema? Le espetó Garfield a Félix a la defensiva. No, está bien, balbuceó Félix, dudando en insistir más en sus preocupaciones, y finalmente accedió a continuar su viaje. Con todo resuelto, Subaru y su tripulación emprendieron su viaje con poco equipaje. Félix y Subaru cabalgaban sobre Patrasché, dejando atrás la capital devastada. ¿De verdad estás bien, Subaru-kun? Preguntó Félix, con un atisbo de su antigua animosidad tiñendo su preocupación. Subaru, con una fina capa de sudor perlándole la frente, esbozó una sonrisa forzada. Me las arreglaré, no te preocupes. Antes de que Félix pudiera responder, Petra se interpuso hábilmente entre ellos, su pequeño cuerpo como una barrera decidida. Yo me sentaré entre ellos, Sanador-san. Quédate atrás. Declaró con firmeza. Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en los labios de Félix ante el gesto protector de Petra. Y así, continuaron su viaje. Garfield, con su poderosa figura liderando el camino con pasos seguros, y Patrasché, cargando con Subaru y sus firmes protectores, siguiéndolos de cerca. La pandilla hizo una breve parada en un pueblo cercano, parcialmente desocupado, para reabastecer sus menguantes provisiones antes de proseguir. Subaru y Garfield, ante la insistencia de Félix, se vistieron con capas ligeramente andrajosas y rotas para ocultar sus identidades, una precaución que Subaru no comprendió del todo, pero que acató.
Mientras Félix se encargaba eficientemente de las compras, seleccionando meticulosamente las provisiones para el viaje, encargó a Garfield organizar todo para facilitar el transporte, llegando incluso a comprar una robusta silla de montar nueva para Patrache, con amplios compartimentos. Subaru se acercó al mostrador tenuemente iluminado de la taberna. «Leche fría», pidió en voz baja al camarero, con la voz amortiguada por el cuello alto de su capa. El camarero entrecerró los ojos al principio, intentando distinguir los rasgos ocultos bajo las sombras, pero sin dudarlo más, y con un ligero toque de curiosidad, le sirvió una taza de leche humeante. Tras ellos, una cautivadora mujer de vibrante cabello rosa entró en la taberna. Sus ojos brillaban como gemas preciosas, y sus delicados rasgos, una nariz pequeña y perfecta y una boca dulce y menuda, atrajeron al instante las miradas de admiración de casi todos los hombres del bar. Con un elegante movimiento de la mano, tocó una cuerda en un instrumento parecido a una guitarra que llevaba consigo y comenzó a cantar. Su melodiosa voz inundó la taberna. Nota. Reproducir Light Song de Uraraya Haruka Nakamura. Tu estrella es fuerte, blanca y brillante y me acurruco allí, camino a casa y giro. Tan cerca como estoy en algún lugar del este. Con un destello, camino a casa Subaru, sentado junto a Félix en una pequeña mesa tosca en un rincón de la bulliciosa taberna, se inclinó ligeramente para hacerse oír por encima del murmullo de voces y la cautivadora melodía. Félix. Empezó, con un murmullo bajo. ¿Qué pasa, Subaru-kun? Respondió Félix, haciendo una pausa en su meticuloso inventario de sus provisiones, con la mirada atenta. Bueno, verás, continuó Subaru, con un destello de incertidumbre en los ojos, no sé cómo terminará este viaje. He estado deseando obtener muchas respuestas, y estoy parcialmente seguro de que este amigo mío podrá ayudarme a resolver todo. Su voz se fue apagando, con un peso en el pecho ante la enormidad de sus esperanzas y temores no expresados. Camino a casa, eres fuerte, cicatrices ardientes camino a casa, y estrella fugaz en la cima todas recordando historias, o tu gran historia esperanzadora, o tu gran historia de esperanza, o la mirada de Félix se intensificó, frunciendo el ceño con preocupación mientras observaba fijamente a Subaru. Subaru-kun, ¿qué quieres decir? Preguntó con la voz cargada de preocupación. Subaru dudó un buen rato. Su conflicto interno se hacía evidente en la forma en que se removía en el asiento. Pero la honestidad, la necesidad de ser sincero, finalmente se impuso. Yo, quizás tenga que irme a casa si todo sale según lo planeado. La revelación finalmente se instaló en el aire entre ellos. Félix, sin embargo, permaneció ajeno al verdadero significado de las palabras de Subaru. ¿Qué quieres decir? Aún podemos visitarte. Solo dime dónde está tu ciudad natal, dijo con una sonrisa esperanzada. Está más allá de la gran cascada, confesó finalmente Subaru, las palabras sintiéndose pesadas al salir de sus labios. Tuviste y perdiste ese brillo. Estamos aquí y ahora, camino a casa, y a casa. Tu esperanza y tu anhelo, ardiendo de nuevo hacia dónde vamos, camino a casa, Félix sabía que esto se avecinaba. Subaru había hablado muchas veces de su pueblo natal, más allá de la gran cascada, un lugar rodeado de misterio, cuya existencia nadie más había confirmado. Sin embargo, la sinceridad en la voz de Subaru cada vez que lo mencionaba no dejaba lugar a dudas. Por supuesto, Félix no podía impedirle regresar a casa. Era su derecho. Pero una oleada de tristeza lo invadió. Había esperado hacer mucho más para asegurar que el corazón de Subaru sanara de verdad de las cicatrices. La idea de que Subaru se marchara, quizás para siempre, le dolía como una piedra en el pecho. Aún así, no podía contenerlo egoístamente. Tal vez regresar a casa, lejos de todo este caos, sería 1000 veces mejor para Subaru. Con estos pensamientos contradictorios dando vueltas en su mente, simplemente respondió en voz baja. Ya veo, así son las cosas. Sin decir nada más, ambos permanecieron sentados en un profundo silencio, con la mirada fija en la desgastada mesa de madera. La canción llegó a su fin, y las últimas notas se desvanecieron entre los entusiastas aplausos de los clientes de la taberna. El cantante hizo una reverencia elegante, aceptando la lluvia de elogios.
Entre los fuertes aplausos y vítores, los sollozos contenidos de Félix pasaron desapercibidos, enmascarados por el ruido circundante. Con sus suministros asegurados, Subaru y la pandilla reanudaron su viaje hacia la siniestra torre. Garfield, un torbellino de poder puro y furia primaria, cargó hacia adelante, aplastando sin esfuerzo a cualquier bestia que se atreviera a cruzarse en su camino. Patrache, con sus agudos sentidos y ágiles movimientos, se abrió paso con destreza entre las manadas que se acercaban, esquivando mandíbulas chasqueantes y garras agitadas. Sin embargo, a medida que se acercaban a su destino, la densidad de las monstruosas criaturas se intensificó exponencialmente, sus gruñidos guturales y rugidos amenazantes llenaban el aire. Pronto, se encontraron completamente rodeados, con una pared viviente de dientes y furia acercándose. Petra, con su pequeño cuerpo temblando de miedo, enterró su rostro en la tela de la chaqueta de Subaru, buscando un frágil consuelo. Subaru, con la mandíbula apretada y los ojos moviéndose frenéticamente, evaluó su terrible situación. Garfield se posicionó de manera protectora, un tigre rugiente contra las bestias invasoras, asegurándose de que sus vulnerables compañeros permanecieran seguros a su alcance. Félix, con sus manos brillando con una luz tenue y etérea, estaba listo para curar cualquier herida infligida en el inevitable choque. Lo que estaba en juego era peligrosamente alto, y la atmósfera opresiva se veía agravada aún más por los siniestros signos de una tormenta de arena que se acercaba, el aire denso por el polvo arremolinado y el aullido distante del viento. Subaru se rascó la cabeza con frustración mientras su mente corría en busca de una ruta de escape viable. El recuerdo de su desesperada lucha contra las bestias mientras rescataba a Petra cruzó por su mente, un escalofriante recordatorio de la brutal pelea que desesperadamente deseaba evitar repetir. Su agarre en la correa de Patrache se apretó instintivamente, una comunicación silenciosa de su miedo. El gran dragón terrestre, percibiendo la ansiedad de su amo, se tensó debajo de ellos, sus poderosos músculos se tensaron y estaban listos para desatar una explosión de velocidad cegadora si la situación se deterioraba aún más. El ninja Ulma. Los hechizos estallaron al unísono, formaciones gigantescas de hielo y brillantes cristales de ninja desgarraron la manada de bestias. La arena explotó con cada impacto. Dos de las bestias se lanzaron hacia adelante mientras comenzaba la brutal batalla, solo para ser interceptadas por una enorme bola de hierro con púas que se estrelló contra ellas en el aire, pintando la arena seca de color carmesí. El crujido distintivo de las cadenas llegó a los oídos de Subaru. Un sonido que conocía íntimamente, un sonido que despertó al instante un miedo primitivo en su interior. Su corazón se encogió y no se atrevió a mirar atrás. Su respiración se entrecortó, volviéndose entrecortada. Entonces, un destello azul. La criada de cabello azul aterrizó con gracia frente a Patrache, una formidable barrera contra la horda invasora. Dos bestias más atacaron, pero con una eficacia rápida y brutal, blandió su lucero del alba, haciéndolos pedazos grotescos. Su rostro era una máscara de rabia apenas contenida. No, susurró Subaru, con la voz perdida en el caos. Se cubrió la cara con las manos, mientras una oleada de emociones contradictorias lo invadía. No quería volver a verlos, y menos a ella, a quien le había fallado tan profundamente. Pena, alegría, culpa, desesperación. Todas las emociones luchaban en su interior. Con una voz débil y temblorosa, finalmente gritó. Ren, las nubes oscuras que se formaban sobre ellos y la arena que se arremolinaba con creciente intensidad anunciaban la proximidad de una feroz tormenta de arena. Cada vez más bestias avanzaban, impulsadas por el caos creciente. Mientras la batalla se intensificaba, una repentina oleada de actividad emanó de la propia torre. Una figura solitaria, una chica con una coleta distintiva y un atuendo sorprendentemente similar al chándal de Subaru, emergió lentamente del balcón de la torre. Permaneció allí, como una observadora silenciosa, observando el caos que se desataba abajo. Una profunda inquietud emanaba de las profundidades de la torre. Allí, un enorme cristal, con la apariencia de un sello, en el aire. Notas.
Gracias a Dark B0 por intercambiar ideas para este capítulo conmigo, gracias a Burst God y también por la gran ayuda de Shaula TM y Sasa, quienes me ayudaron a comprender completamente algunos detalles para Arc 6, me ayudó mucho a terminar este capítulo, así que gracias a todos.